menos socialista en su sistema económico, pues yo creo que Vietnam ha hecho maravillas con lo que ha tenido, ¿no? Teniendo en cuenta que en los 70s era prácticamente un país que estaba en la prehistoria después de la guerra con los Estados Unidos. Vietnam se encontró con un panorama en el que el sur de Vietnam estaba destruido porque tiraron 80 millones de químicos para eliminar sus recursos naturales. El norte estaba súper bombardeado, entonces se quedaron sin ningún tipo de estructuras para educar y de la salud, sin hospitales, sin escuelas, etcétera. Y apoyados por otros países que en ese momento todavía estaban vivos, como la URSS, pudieron llegar a un cierto estatus. Luego, cuando murió la URSS, pues el Banco Mundial y el FMI tienen como estos juegos capitalistas. No podemos olvidar que el sistema es capitalista. Vivimos en un mundo capitalista y los poderes económicos y políticos son capitalistas. Entonces, los países más poderosos del mundo están controlados por estos poderes económicos que defienden, evidentemente, que eso, por ejemplo, lo podemos ver ahorita con lo que pasó en Bolivia, ¿no? El interés de las transnacionales y el interés por poder usar los recursos de ciertos países siempre irrumpen con cualquier tipo de política que sea de izquierda, aunque no sea socialista, porque eso pone en riesgo la nacionalización de los recursos, pone en riesgo los intereses de las transnacionales. Sí, eso. Pues sí, o sea, sí existen, sí han existido, si tenemos en cuenta el contexto de todo, yo creo que han habido varios casos de éxito y de lucha revolucionaria perpetua, básicamente. Ok, perfecto. Y bueno, ¿la calidad de la vida de las mujeres es mejor que en un país capitalista? Ok, bueno, hay un estudio que les quiero recomendar que pueden ver en una página que se llama Our World Data. Es el índice histórico de equidad de género. Es un índice que tiene en cuenta varias cosas. Ahorita no me acuerdo, está. Tiene en cuenta la expectativa de vida y la salud, tiene en cuenta los recursos socioeconómicos de las mujeres, su nivel de educación, su participación laboral, las disparidades de género en el hogar y el matrimonio, etcétera. Y también tiene en cuenta las disparidades políticas. Digamos, su representación política y su participación política. En este estudio pueden ver, pueden buscarlo, la única sección del mundo que ha llegado al punto más alto del índice, que son 80 puntos, es Europa del Este, que básicamente era la Unión Soviética en los 80s, bueno, por ahí de los 70 y algo 80s, es el único en el estudio que llega al punto más alto. Europa Occidental se queda por ahí de los 70 y algo de puntos, no llega a lo más alto. Y aquí quiero usar a la URSS como un ejemplo, ¿no?, de lo que hace la ideología socialista o de izquierda hacia las mujeres. La URSS fue, por ejemplo, el primer país del mundo en legalizar el aborto. Ellos legalizaron primero que los países capitalistas, o sea, antes que Estados Unidos, que Francia, que Inglaterra, legalizaron el voto femenino. Y existen muchas figuras de comunistas mujeres, de bolcheviques, que fueron muy importantes para el desarrollo de la revolución. Por nombrar algunas, puedo nombrar a Nadezhda Krupskaya, que fue miembro del Soviet Supremo, que el Soviet Supremo es como el organismo de legislación más fuerte en la URSS. También está Alexandra Kollontai, que más al rato les voy a recomendar uno que otro libro de Kollontai, que fue consejera de la URSS en Noruega y tuvo una participación muy grande en la revolución. También está Inedesa Arman, la directora de Snøhvit, que fue una organización feminista. Bueno, aquí hincapié en que en el siglo XX la palabra feminista no era nada por ninguna mujer que fuera feminista, porque el término feminista era un insulto.
que fue inventado durante la época de las sufragistas para denigrar a los hombres, de hecho, que apoyaban a las sufragistas, por eso no se decían feministas, ningún revolucionario decía feminista tampoco, pero si analizamos sus trabajos y su vida, podemos ver que su pensamiento, su ética filosófica era 100% feminista. Bueno, eso, ¿no? Y Nadeza Arman, directora de Sendotel, que fue la organización que permitió la aprobación del aborto, el voto femenino, muchas otras organizaciones feministas dentro de la URSS, y así, ¿no? Hubieron un montón de mujeres muy importantes en la revolución bolchevique. También cabe mencionar que la URSS fue de los primeros lugares del mundo en que las mujeres entraron a la fuerza de trabajo mucho antes que en los Estados Unidos o que en Europa. Eso fue como una de las grandes victorias para la URSS. Y eso, ¿no? En general, yo creo que sí, podemos ver datos al respecto, la condición de las mujeres. Ahora, quiero también hacer mención de algo, ¿no? Que si pudiéramos ver a la sociedad como una mesa, y sobre la mesa están las personas privilegiadas, que pues son los hombres blancos de clase alta, esta mesa está aguantada por varios pilares, ¿no? Que son las patas. Entonces, una pata sería el capitalismo, otra pata sería el patriarcado, otra pata sería la institución del racismo, la discriminación contra la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas de opresión están entrelazados y funcionan juntos y se colaboran entre ellos. Algunos están ahí para dividir a la clase proletaria, que no se junten entre ellos para terminar con la opresión de la clase alta. Y hay otros que están ahí, como el patriarcado, para servir directamente al sistema y para que el sistema siga funcionando sin tanto problema. Yo creo que una de las razones por las cuales se cayó la URSS es porque no terminaron de eliminar con todos estos otros sistemas de opresión. ¿En la URSS había patriarcado? Sí, por supuesto. ¿En Cuba hay patriarcado? Sí, por supuesto. En Vietnam, en Laos, en todos los demás países que se dicen socialistas, patriarcado, por supuesto, porque el patriarcado es un sistema milenario, muchísimo más antiguo que el capitalismo, y a veces, por eso es que también el feminismo marxista se separó de los hombres y se volvió separatista también, porque muchas veces los marxistas se tagan a la lucha de las mujeres dentro de la lucha de clases, ¿no? Y asumen, la misoginia y el machismo lo vemos en todos lados, eso, de ningún lado se salva. Y muchas veces se han tragado la lucha de las mujeres dentro de la lucha de clases, asumiendo que por quitar el capitalismo o por terminar con ese sistema de opresión, terminamos con otro. Igual que los blancos podrían llegar a asumir lo mismo de la discriminación de las personas racializadas, lo cual no es así. Tiene que haber un esfuerzo de todas las partes por terminar con todos los sistemas de opresión, porque mientras siga existiendo uno, seguirán existiendo los demás. Pero en general, bueno, para terminar, perdón, ya me extendí mucho, pero para terminar, sí, la condición de la vida de las mujeres es mejor en los países socialistas. No significa que se haya erradicado el patriarcado, pero podemos verlo reflejado en números, podemos verlo reflejado en, pues, datos históricos como lo del aborto, podemos verlo reflejado en la participación política de las mujeres, y etcétera. Y me callo. Me encanta escuchar. ¿Y la prostitución en estos sistemas, cómo va? ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa? La prostitución es, bueno, todos los países socialistas son prohibicionistas. La prostitución era ilegal en la URSS, es ilegal en Cuba, es ilegal en Vietnam, en Laos. En todos los países que se dicen socialistas está prohibida la prostitución. Eso no significa que no suceda, ¿no? Porque pues, sabemos que no porque algo sea ilegal significa que deje de existir. El marxismo tiene, Marx de hecho habló sobre la prostitución en el Manifiesto Comunista, tiene uno que otro trabajo filosófico. Engels tiene un libro también en el que menciona la prostitución. Alexandra Kollontai tiene un libro dedicado a la prostitución y cómo erradicarla, porque volvemos un poco al principio, ¿no? Ya que el marxismo es un análisis del trabajo y de la explotación en el trabajo, pues la prostitución no puede ser eliminada de este análisis. Y dentro del marxismo, digamos, existe una subclase del proletariado
que es el lumpenproletariado, ¿no? Que es como la clase más baja de la sociedad, que podríamos llamarle la extrema pobreza, que es la gente que se ve remitida a la criminalidad, a la prostitución, a los trabajos de más bajo dignidad, por decirlo de alguna manera, dentro de la sociedad, porque se han dado por vencidos, ¿no? Es así lo maneja Marx, ¿no? Como la población que ha sido tan denigrada, tan explotada, tan oprimida, que ha dejado de lado por completo la lucha por superar esta situación, y que tienen en común con la clase burguesa el deseo del poder. Y más o menos en esta subclase del proletariado mete a la prostitución, y la prostitución pues es la explotación más evidente dentro de los trabajos, por decirlo de alguna manera, que soy abolicionista, entonces me choca decirle de esta manera, pero sí, en el marxismo la prostitución es la ejemplificación de la explotación de la mujer desde el punto de vista capitalista, aunque la prostitución es muchísimo más antigua también que el capitalismo, pero en general todos los países socialistas o las personas que estamos del lado de la izquierda y que nos identificamos como marxistas, no solo yo, los hombres también están en contra de la prostitución precisamente por esto, porque es pues el estrato más bajo de explotación hacia una persona, ¿no? El mercantilizar su cuerpo y volverlo un modo de producción. Ok, perfecto. ¿Y nos podrías decir si tú crees que existen fallas en esta rama? O sea, ¿qué es lo que tú dices, no, pues esto está mal, esto es un hueco que hay aquí en el marxismo? Ok, bueno, está un poco complicado, la verdad, porque pues yo siento, o sea, que el feminismo marxista, y seguro si entrevistas a otras mujeres de otras ramas te van a decir lo mismo, yo siento que no, pero sin duda, más que dentro de la teoría, porque como ya dije, a mí yo no soy purista, no me gusta como quedarme en la teoría, la praxis es muy importante, y esto aplica para todo el feminismo y para todas las corrientes políticas y filosóficas. La teoría es un libro nada más. Y lo que sucede mucho con el marxismo, bueno, con el feminismo rojo en general, teniendo aquí en cuenta a todo lo que eso involucra, porque también, por ejemplo, el feminismo socialista está dentro de esa categoría, el feminismo psicoanalítico está dentro de esa categoría. Sucede mucho que se puede llegar a volver, irónicamente, un feminismo privilegiado, porque se cae mucho como en esta defensa de la teoría por encima de la praxis, y pues la realidad es que el tener teoría y el lectura es un privilegio en la sociedad. También a veces se llega a la falta de comprensión de una historicidad de la mujer, y de entender que esto pasa sobre todo en el feminismo socialista, de que el capitalismo no es el único enemigo, ¿no? Sino que justamente como lo decía hace rato, ¿no? Tirar el capitalismo no implica que desaparezca el patriarcado. Ayuda, por supuesto, ¿no? Y desde mi rama te puedo decir que no se puede caer el patriarcado sin que se haya caído el capitalismo, pero hace falta entender que no porque suceda una cosa automáticamente sucede la otra, no es un efecto dominó en el que ya se cayó el capitalismo, mañana las mujeres somos libres, no, tiene que seguir habiendo una lucha feminista y un movimiento de mujeres, porque nuestra lucha es muchísimo más antigua. Sí, no sé. Me cuesta trabajo, la neta, criticar mi propia rama porque siento que es como la más amplia. Claro, no, sí, pues sí, es la que tú estás enfocada. Tú como creadora de contenido, y explicar estos temas que han sido vistos de una manera negativa en la educación mexicana, porque pues todos estamos alienados en nuestra educación, hemos visto, pues yo crecí viendo que el socialismo era basura, que el comunismo no sirve. Entonces, tú al crear este tipo de contenidos, y pues eres la única, la verdad, que yo he visto que crea este tipo de contenidos en TikTok, ¿cómo lidias con los comentarios negativos que te lanzan?
Bueno, pues es mucho material, para, para poder responderles y poder también. La verdad es que yo tengo poco tiempo en TikTok, empecé a hacer videos en agosto apenas, y para mí fue un shock muy fuerte porque yo estaba como muy cómoda en mi burbuja bueno, yo con los años me he ido rodeando de personas, no forzosamente que piensan como yo, pero que sí tienen como esta capacidad de profundización en el análisis, de contextualización de las cosas, de entender matices en los análisis de la historia, de la filosofía, de la política. Y para mí fue bastante chocante entrar a TikTok y verme con esta como digamos, como la imagen muy clara de la sociedad, ¿no? Reflejada en esta plataforma, de la poca información y la poca capacidad de análisis que hay. Y pues, la verdad es que no me ha sido tan difícil. Yo soy una persona, no me interesa mucho como cuando la gente tiene análisis muy cortos de mente y les falta mucha información, no me cuesta trabajo, o sea, no me afecta. Me afecta más o me duele más cuando veo personajes como Laje o como Peterson o como este tipo de intelectuales que esconden su odio en su intelectualidad y que tratan de utilizar la teoría y la ciencia a favor de sus mentes cortas. Eso me parece mucho más peligroso y me afecta mucho más que pues ver a un güey que pues a lo mejor ya hasta ni siquiera ha terminado la prepa, ¿no? Y que dice cosas absurdas, nada más porque en internet puedes dar la cara y hacer lo que tú quieras hacer. Más bien a mí me preocupan más otras figuras, ¿no? Me preocupan más las personas que son académicos y que son intelectuales. De hecho, por ejemplo, existen ramas dentro de la academia, ¿no? Que podríamos llamarlos los tradicionalistas o los darwinistas, que son personas que usan la teoría para excusar o dar una razón a la subordinación femenina, desde la teoría, desde la academia, desde la intelectualidad, utilizando recursos pues filosóficos y científicos para argumentar el por qué tiene que existir la subordinación femenina. Eso me parece más peligroso y me resulta más chocante que las personas que de plano ignoran la realidad, ¿no? Porque muchas veces a eso nos enfrentamos, a personas que no tienen ningún tipo de empatía o que no tienen ningún tipo pues, no quiero que suene clasista, pero que tienen poca educación y que les es difícil ver más allá de su propia experiencia en el mundo. Sí, no sé, más que nada, pues me da mucho material. Del derecho de los positivistas como que se quedan muy atrapados en lo de que esto está en la ley, esto es y ya, y no se van. Yo tengo acá una pregunta para ti. ¿Qué pasa con qué es ese término de, o si nos podrías explicar, de progre? O sea, ¿es malo, es bueno, progresista? Porque es, por ejemplo, en el derecho, pues si tú eres progresista es porque progresas, vas adelante. Pero en sí, ¿cómo lo toman de que como insulto y te van y te atacan con esto? En sí, ¿cómo lo podrías ver tú y definirlo de esa manera? Bueno, yo siento que la manera en la que lo utilizan muchas personas de derecha o sea, la palabra progre es un poco como utilizan el término de generación de cristal. Siento que va por ahí, o sea, no lo utilizan por lo que significa la palabra, sino por lo que implica, ¿no? Y ahí ahí va envuelto un montón de cosas, va envuelto el feminismo, va envuelto esto que ellos llaman que no existe, la ideología de género, va envuelto pues un montón de cambios sociales que buscamos, muchos movimientos sociales, no nada más las feministas, y lo usan como pues de una manera peyorativa, ¿no? De decir, pues tú, y llega como a la burla un poco, como cae pues eso, en la burla, ¿no? En la exaltación de todas las cuestiones de género, que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el feminismo, pero por alguna razón meten a todo en un mismo saco, a la comunidad, al feminismo, al BLM, ¿no? A todos estos movimientos que luchan. Yo me he dado cuenta de que en realidad para muchos el problema no es el cómo luchas ni lo que dices,
sino el simple hecho de luchar, o sea, el simple hecho de protestar, el simple hecho de tener una voz y de querer hacer un cambio. Para ellos eso es negativo, ¿no? Viene ahí un poco la ideología justo que nace del sistema en el que vivimos, de que si te estás quejando es porque te estás victimizando, ¿no? Porque no le estás echando ganas. Y pues la verdad cae pues en mi opinión, en una falta de análisis muy cabrón, de querer entender la realidad, porque pues, como les decía, la realidad es que hay muchos académicos que son muy peligrosos, pero que saben que todas estas cosas funcionan y están ahí, ¿no? O sea, una persona estudiada, por más maquiavélica que sea y que trate de justificarlo, sabe que la subordinación femenina existe, y sabe que la homofobia existe, y sabe que el racismo existe, simplemente que usan, vuelvo a lo mismo, es más peligroso todavía, porque utilizan su inteligencia y su teoría y su trabajo académico para justificarlo. A mí la verdad es que pues yo no me puedo tomar muy en serio a una persona que usa esos insultos, porque implica pues una falta de comprensión de lo que significa la palabra progresista y de lo que conlleva en la sociedad. Eso. Ok. Bueno, y antes de iniciar con el cajón de preguntas, ¿qué libros tú recomiendas para iniciar en el feminismo marxista? Ok, bueno, les voy a recomendar unos libros que yo tengo en mi biblioteca, que la pueden encontrar en Instagram o así, que está gratuita, si lo quieren, para que no compren los libros. Primero, de Alexandra Kollontai, que ya hablé un poco de ella. Les puedo recomendar La prostitución y formas de combatirla, que pues es un libro que precisamente habla desde el punto de vista comunista y marxista de la prostitución, y de ella misma, La mujer en el desarrollo social. Luego, les puedo recomendar también a Silvia Federici, que es una marxista italiana feminista. El libro se llama Calibán y la bruja, y es un libro que hasta puede llegar a hacerlas entender un poco más el capital, porque habla mucho del proceso de la institución de cómo se implantó, de la implementación, perdón, del capitalismo, y hace la relación con la Casa de Brujas, y cómo la Casa de Brujas fue un periodo en el que se utilizó a las mujeres para justificar muchas cosas dentro del capitalismo. Luego, hay dos ensayos que también están ahí. Uno es de Heidi Hartman, que se llama Marxismo y Feminismo, la historia de un matrimonio infeliz, que es el análisis precisamente de las contradicciones y de la falta de empatía dentro del marxismo hacia la lucha de las mujeres. Es un ensayo, no es muy largo, y del otro lado está la respuesta de otra feminista que se llama Iris Young, que se llama Marxismo y Feminismo más allá del matrimonio infeliz. Es una respuesta a ese otro ensayo. A mí me parece interesante que los puedan leer ambos, porque es como el punto de vista de una feminista marxista y la respuesta de otra feminista marxista. También les puedo recomendar Conflicto de clases de Ana de Miguel. También les puedo recomendar el clásico, este es un libro que hizo un antes y después en el feminismo rojo, La creación del patriarcado, de una filósofa de una historiadora que se llama Gerda Len. Es un libro un poco amplio, pero es precioso, habla del desarrollo histórico de la implementación del patriarcado desde un punto de vista marxista, y sobre la creación de la propiedad privada, etcétera. Y pues al ser marxista no puedo no mencionar a los hombres, a Marx y a Engels sobre todo. Pueden ya después indagar en Lenin, Trotsky, etcétera, pero yo sí les recomendaría que lean en algún momento El Capital. El Capital es una lectura un poco complicada, pero pueden, ¿no? Seguramente en YouTube pueden encontrar como explicaciones de cada capítulo en caso de que no lo entiendan. Y de Engels tiene un libro dedicado a las mujeres, El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado. Es un libro también que de hecho Gerda Lerner utiliza un poco y reflexiona un poco sobre este libro de Engels. Y ya, todos los pueden encontrar en la biblioteca, están gratis, los pueden descargar en PDF.
Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a cerrar con el cajón de preguntas. Oye, ¿puedo hacer pausa rápido para ir al baño? Claro, sí, adelante. No me tardo. Mientras leo las preguntas, no te preocupes. Listo, perdón. Ok, perfecto. Las preguntas que tenemos aquí, la primera es, ¿cuál es la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad personal? Es que escuché ambos conceptos, pero me confundí un poco. Ok. La propiedad privada es, bueno, primero, la propiedad personal es todo lo que tú tienes que es tuyo y de tu uso personal. Tu casa, tu coche, tu celular, tu computadora, tu cepillo de dientes. Y la propiedad privada implica precisamente esto que mencioné al principio, la explotación, la capacidad de explotar a otra persona. Ya si habláramos, por ejemplo, no es lo mismo tener una casa que dos, ¿no? El tener dos implica que puedes utilizar esa otra propiedad para explotar a otra persona. Que volvemos a lo mismo, la palabra explotación en el marxismo se utiliza para hablar de la capacidad de sacarle dinero a alguien sin tú trabajar directamente, ¿no? Que es lo que hacen los arrendatarios o los empresarios. Bueno, hincapié aquí, no es que los empresarios no trabajen, sino que ganan mucho más de lo que trabajan. Le quitan parte del trabajo a las demás personas. Y después los arrendatarios de plano no trabajan, ¿no? Esa es la diferencia, que la propiedad privada te da el acceso a la explotación de otras personas y la propiedad personal es todo lo que tú utilizas para vivir. Por eso es que dentro del socialismo pues también todo el mundo tiene derecho a tener una casa, de tener sus propias cosas, pero no de explotar a los demás a través de esas cosas. Ok, perfecto. Vamos con la otra. Dice Andrea, ¿cuál es la diferencia entre el feminismo rojo y el anarcofeminismo? Ok, pues muchas. El anarquismo habla de las jerarquías, de la... A ver, ¿cómo decirlo sencillamente? El anarquismo es una corriente filosófica y política que busca la eliminación de las jerarquías, que busca la eliminación del Estado, del ejército, de la policía, de todo lo que implique poder, de las relaciones de poder. Es una corriente política que busca la horizontalidad dentro de la sociedad. Hay muchos niveles en muchas cosas, la anarquía es un espectro amplísimo que incluye a muchas cosas y se puede mirar un montón de cosas a través del anarquismo, desde las cosas, desde el sexo hasta la educación de los niños, hasta todo, ¿no? El anarquismo no tiene el mismo análisis que tiene el marxismo. El marxismo justifica, por ejemplo, lo que Lenin llamó la dictadura del proletariado, que tiene un nombre un poco feo, pero en verdad de lo que habla es de una democratización de la política en la que el proletariado es quien decide, al ser la mayor parte de la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, el proletariado es quien decide cómo se gobierna. Por eso se le llama dictadura del proletariado, porque la clase alta, la burguesía, no es incluida dentro de esa democracia. Un poco como lo que sucedía después de la Revolución Francesa, pero al revés, ¿no? Después de la Revolución Francesa, la clase alta era la que gobernaba y los pobres no podían votar y sería como un intercambio, ¿no? Y el marxismo, pues, justifica la revolución armada, ¿no? Y esto implica un Estado, ¿no? Por ejemplo, Lenin lo tiene teorizado como el partido vanguardista,
que es un Estado que toma poder de un territorio geográfico delimitado para darle las herramientas a la sociedad para educarse, para poder modernizarse y poder hacer ese cambio después a ser ellos quienes controlen el Estado. El anarquismo está totalmente en contra de esto, está totalmente en contra del ejército, de cualquier tipo de jerarquía. Y digamos que desde un punto de vista, si vemos el marxismo y el anarquismo busca pasar de ahorita al comunismo directamente, y el marxismo plantea este periodo de transición de socialismo científico hacia el comunismo. Eso es, digamos, resumido la diferencia. Aquí también tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo busca el feminismo abolicionista y marxista terminar con la prostitución por medio de su prohibición? Es que no es por medio de su prohibición, precisamente. Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Como en todo, hay muchos puntos de vista y en la filosofía nada es verdad. Todo es verdad a medias, por eso existen muchas corrientes filosóficas y por eso existen muchas ramas en el feminismo, porque no existe una verdad absoluta filosóficamente hablando. Y el feminismo abolicionista, por lo menos lo que yo puedo decir al respecto, es que no busca el prohibicionismo como tal, pero tampoco la regulación, ¿no? Es trabajar con la sociedad y hacer un cambio social en el que existen redes de protección a las personas que están en la prostitución, mientras se hace un trabajo histórico y social de educación de la sociedad para crear un panorama social en el que no existe la prostitución, en el que la prostitución es necesaria, en el que las mujeres no necesitan tomar esas decisiones, en las que las mujeres no se ven en esas situaciones de vida en las que tienen que tomar esta decisión de prostituirse o de vender su propio cuerpo. Hay feministas que sí son prohibicionistas, hay feministas que sí son más reformistas, que buscan más bien la regulación de la prostitución. Yo diría que ninguno de los dos lados está bien, ¿no? Porque la realidad es que si prohibimos la prostitución por completo, estamos ignorando justo la praxis, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no podemos olvidar que la teoría es un libro y que no porque queramos eliminar la prostitución significa que deja de existir en cuanto se vuelve ilegal. Entonces, tiene que haber una manera de proteger a esas mujeres, pero la realidad es que el cambio, todos estos cambios estructurales de la sociedad son cambios lentos, son cambios progresivos, son cosas que no pasan de un día para otro, y menos con la prostitución, algo que tiene pues miles de años existiendo, ¿no? Hay el dicho ese de que la prostitución es el trabajo más antiguo que existe en la sociedad. Entonces también podemos esperar que no sea algo que se elimine fácilmente ni que deje de existir de un día para otro, pero sin duda reduciendo las condiciones sociales que hacen que la gente tome estas decisiones, podemos ayudar a que la prostitución poco a poco se extinga, poco a poco deje de existir. Si las personas tienen necesidades, por eso también soy roja, porque si tenemos una sociedad en la que todo el mundo tiene sus necesidades básicas cubiertas, techo, comida, ¿no? Salud, educación, todas estas cosas, le damos apertura a que la gente pueda encontrar el derecho al desarrollo individual y al desarrollo de sus propios sueños y de sus propios deseos pasionales, digamos, en cuanto a qué hacer con su vida. Y muchas de las personas, hay muchos estudios que pueden ver al respecto, la verdad ahorita no me viene ninguno a la mente así como que los pueda citar, pero hace no mucho hicieron un estudio en 9 países diferentes, donde estaban un par de países de Europa incluidos, como Alemania, y fue como entrevistas a prostitutas, y el 80% de ellas a nivel global dijeron que querían salir de la prostitución, ¿no? Entonces podemos ahí romper un poco como con esta idea del feminismo liberal, de que hay prostitutas que quieren ser, pues sí, por supuesto, existe de todo en la vida, pero en general las mujeres son empujadas a tomar este tipo de decisiones por las condiciones sociales que existen a su alrededor. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, bueno, a mí sí me quedé como que pensando en varios puntos que dijiste. Acá preguntan, ¿la biblioteca que mencioné es digital? Bueno, esta la respondo yo, sí, y está en su Instagram, está enia.farina, así, y pues ahí la pueden buscar. Acá dice,
¿cómo ha permeado la religión en los países socialistas o en el feminismo rojo? La religión está mal vista desde el marxismo. La religión no es... los marxistas solemos ser o ateos o agnósticos o en todo caso estar en contra de la institución de la iglesia, más no es tanto las creencias, no tanto las creencias como tal, pero sí un poco, la verdad, voy a ser sincera, porque el marxismo es un estudio, pues justo materialista, ¿no? Justo habla de la materia, de las condiciones materiales de las personas y de cómo las ideas surgen a partir de estas. Entonces, la religión y las creencias espirituales están vistas como una manera de lavarle un poco la cabeza a la gente, ¿no? Y la separación del Estado y la Iglesia es también muy... parte de lo básico del marxismo, y en general los marxistas suelen estar en contra de cualquier tipo de institución religiosa y de cualquier tipo de adormecimiento de las masas a través de la religión. No sé si eso... Aquí pregunta Carla, ¿qué significa socializar los medios de producción? Socializar los medios de producción significa que, mira, si te lo puedo ejemplificar un poco con un esquema. La sociedad ahorita está construida de una manera en la que las empresas funcionan con una cabeza, ¿no? Que puede ser una persona o una junta de personas, y a su vez tienen a, pues, digamos, sus managers, sus CEOs, CFOs, todas estas personas que son como los líderes de las empresas, y luego están los trabajadores. Socializar los medios de producción significa quitar esas dos partes de arriba y reemplazar todo el sistema por un sistema de democratización, en el que los trabajadores deciden democráticamente lo que se hace con la empresa, lo que se hace con la plusvalía. La plusvalía es como el excedente de lo que se produce dentro de la empresa, la ganancia, digamos, es la plusvalía. Y pues es eso, ¿no? Es que los trabajadores sean todos a la par dueños de esta empresa y ellos puedan escoger democráticamente hacia dónde va la empresa, las cosas que hace la empresa, cuánto tiempo trabaja cada uno, cuánto gana cada uno, pueden decidir entre ellos si la ganancia es igual para todos o si hay unos que ganan más que otros. Todo queda al control de los trabajadores, de las personas que realmente trabajan dentro de la empresa. Y ejemplos de esto pues podemos ver aquí en México, por ejemplo, Pascual es una cooperativa, en España Mondragón, Huawei en China es una cooperativa, y bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Pero son empresas que funcionan así, ¿no? Que los trabajadores son los que toman las decisiones sobre las empresas. No hay una junta directiva que decide sobre el resto de los demás, sino que la gran parte un poco es básicamente llevar la democracia política que tenemos en los países a el área de trabajo. Eso es socializar los medios. Ok. ¿Una empresa local con trabajadores es considerada propiedad privada? No entiendo la pregunta. O sea, es que la propiedad, pues sí, o sea, sí. Existen, por ejemplo, aunque el marxismo coloca a dos clases fundamentales, que es la clase burguesa y la clase proletaria, como ya les dije, existen subclases, ¿no? Dentro del proletariado, pues está el lumpenproletariado, que es como lo más bajo de la sociedad, y dentro de la burguesía existe la pequeña burguesía también, que es una pequeña parte de la burguesía, que podríamos llevarlo al mundo real, hablando de los pequeños empresarios, por ejemplo. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero por ejemplo, el negocio familiar de los que ponen una papelería o una tiendita, o los que tienen, no sé, puestos en el mercado. Todo esto, bueno, hasta cierto punto podrían caer dentro de la categoría de pequeña burguesía, y la pequeña burguesía es víctima de la misma manera de la burguesía, bueno, no de la misma manera, pero es víctima también de la burguesía, de la alta burguesía, por decirlo de alguna manera. Y lo estamos viendo en el mundo, es muy claro, ¿no? A pesar de que muchos nos dicen que
que la libertad económica y que todo el mundo tiene participación igualitaria y que todo el mundo tiene condiciones igualitarias, pues la realidad es que cada vez menos empresas controlan el mercado. Eso significa que muchas de estas pequeñas empresas son tragadas por transnacionales o por empresas mucho más grandes, que lo podemos ver con, por ejemplo, aquí en México, con Office Max, ¿no? Cómo se traga a las papelerías chiquititas, o 7-Eleven, el Oxxo, cómo se tragan a las tienditas de la esquina. Si ves que ponen un Oxxo y en la esquina de enfrente de una tiendita, le puedes contar el tiempo de existencia a la tiendita de la esquina porque sabes que la presencia del Oxxo, pues se las terminan tragando. Digamos que hay que ser siempre hay que tener en cuenta, y este es mi moto de vida, que el mundo no es blanco y negro, el mundo es un matiz de grises, y no, el marxismo no busca no busca odiar a la clase, a los empresarios, ni mucho menos, simplemente es una crítica a ellos y es una crítica al sistema, porque también dentro del marxismo cae algo que se llama el determinismo económico, que es básicamente el análisis de cómo el sistema nos pone contra la pared para tomar decisiones poco éticas para la sociedad, ¿no? Porque el sistema está construido de tal manera que beneficia a las personas que toman decisiones poco éticas. Lo vemos con las transnacionales, las mineras, la explotación de los recursos naturales, de las zonas naturales del mundo, cómo expulsan a los indígenas de sus zonas, eso a gran escala, hasta pequeñas cosas como dentro de tu empresa, tu compañero, en vez de que te puedas hacer su compa, pues terminan compitiendo porque hay que llegar más arriba, ¿no? Hay que subir a la categoría de arriba, entonces también hace que las personas tomen decisiones egoístas, poco éticas, para poder dentro del sistema beneficiarse, y eso no es culpa necesariamente de las personas. Por supuesto que siempre hay gente mala en el mundo y por supuesto hay personas que son conscientes de lo que están haciendo, pero muchos no, y muchas de estas empresas pequeñitas ni siquiera tienen contratada a personas externas, sino que muchas veces son, como por decirlo de cierta manera, pequeñas cooperativas, porque son negocios familiares, donde la familia trabaja en común y reparten los recursos en común y el trabajo en común. Okay, aquí hay varias preguntas de Dana, todas se me hicieron muy interesantes. A ver, al no existir el consumo ético bajo el capitalismo, ¿qué podemos hacer para tener cierta conciencia sobre el impacto de nuestro consumo? Ok, bueno, esta es una pregunta difícil, es una pregunta con la que yo misma me hago todos los días, porque la realidad es que hay poco que hacer y mucho que hacer al mismo tiempo. Yo te diría, mira, primero que nada, no consumas o trata de consumir lo menos posible, pero es que también es un privilegio poder consumir de ciertas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la ropa se refiere. Te podría decir, pues no consumas fast fashion, ¿no? No consumas Forever 21, H&M, Zara, Inditex, todas las marcas que son fast fashion, que tienen talleres clandestinos en Medio Oriente o en Asia, donde explotan niños, mujeres, pero la realidad es que por lo general todas estas cosas, o Walmart, ¿no? Por decir, no compres en Walmart, porque Walmart es una transnacional, pero la realidad es que en Walmart todo es más barato que en muchos otros súperes. Entonces también entiendo que es un privilegio poder tomar esas decisiones de consumo, de decir, pues no voy a comprar en una tienda de fast fashion, sino que voy a ir a una boutique de alguien que está haciendo las cosas manualmente, pero por lo general es ropa más cara, es ropa pues que a lo mejor no hay el mismo acceso, también no todo el mundo tiene esas opciones de consumo, y volvemos a lo mismo, ¿de dónde vienen esas telas, no? ¿Cuánto le paga esa persona en la boutique a sus empresas? O sea, siempre hay un problema. siempre hay una falta de ética dentro del consumo. También te podría decir, pues no consumas carne, ¿no? O consume carne lo menos posible, pero yo la consumo, entonces, bueno, sería tal vez un poco hipócrita de mi parte, pero también es una realidad, ¿no? O sea, la carne es un problema dentro de la sociedad a nivel global, a nivel ecologista, la carne es un problema. En general, pues, digamos, si te lo puedes permitir, pues tratar de consumir lo más que puedas a empresas pequeñitas, a empresas locales, en vez de comprar en el súper, compra en el mercado.
pero al final estás trabajando dentro del sistema. Al final es un poco como los reformistas, ¿no? Estoy usando el sistema para atenuar problemas, pero nunca estás terminando con el problema real, que es el sistema, que es la burbuja completa que permite que existan estas decisiones poco éticas en el mercado. Entonces, pues, si te respondo sinceramente, no puedes hacer nada. La realidad es que mientras sigamos viviendo en el capitalismo, todo lo que consumas va a seguir siendo poco ético. Perdón si es feo, pero es la realidad. Sí, y también nos pregunta, bueno, creo que ya abarcaste un poquito, pero es un poco diferente, de cuál es tu opinión sobre cómo se ha capitalizado el movimiento feminista, como tipo playeras de Forever 21, con frases de Girl Power y así. Pues eso, el feminismo liberal es un feminismo que va muy por ahí, ¿no? Y esto lo tienen teorizadas algunas feministas como, por ejemplo, toda la parte que conlleva, que viene con el feminismo, porque eso es feminismo liberal. El feminismo liberal es feminismo capitalista, es feminismo de empoderamiento, de mujeres CEO, de funcionar dentro del sistema, ¿no? De ser reformista, de usar el sistema y trabajar dentro de él. Y esto, algunas filósofas feministas lo teorizan como el patriarcado del consentimiento, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la prostitución se refiere, como a esta idea que viene del liberalismo, bueno, del neoliberalismo, que mucha gente odia esa palabra, pero bueno, de la hipermercantilización de todo, ¿no? De todo es ético, o sea, sacarle provecho. No existe nada dentro de la sociedad a lo que no le pueda sacar provecho que no sea ético. Y eso lo vemos incluso dentro del movimiento, ¿no? Todas estas cosas de la venta de mercancías, de marcas que utilizan al feminismo como el marketing rosa, digamos, aunque esa etiqueta es un poco para la comunidad LGBT, pero yo creo que funciona muy bien con el feminismo también, y lo hemos visto. Por ejemplo, hace poco Adidas hizo una publicidad con una mujer amamantando, o la campaña de Calvin Klein con la mujer negra transgénero. Todas estas cosas, pues, digamos, no es que estén mal, porque están bien en el sentido de que necesitamos tener esa representación, necesitamos podernos ver dentro del sistema, pero también es verdad que no podemos olvidar que todo esto lo hacen porque hace dinero. No es porque realmente les interese, no es porque realmente haya un cambio social a partir de esto, sino que es lo que está de moda hasta cierto punto, o poco a poco podemos más bien ver cómo el feminismo y cómo las luchas sociales están empezando a romper un poco ciertas barreras sociales, en el que ya el mainstream ya nos toma como algo a lo que se le puede sacar provecho. Pero tenemos que ser conscientes de ello, y yo invitaría a que no se consuma, aunque vean a una mujer amamantando en un anuncio de Adidas, no olviden que esa misma marca explota mujeres en otros lugares del mundo, ¿no? Y lo hacen porque es lo que venden en el momento, no porque realmente les interese la equidad de género, ni porque realmente les interese la liberación de las mujeres. Ok, hay varias preguntas acá. ¿Sabes de qué manera entra aquí la psicología organizacional? No, de psicología sí no conozco, la verdad. ¿Cómo el feminismo rojo ve el empoderamiento? Creo que hay muchas similitudes entre el feminismo radical y el feminismo rojo. El empoderamiento es el patriarcado del consentimiento en su praxis. Es querer hacernos creer que el empoderamiento individual hace algo, y la realidad es que no. Y no es que les diga, pues no se empoderen, ¿no? Sino que al patriarcado no le importa, o sea, al patriarcado no le importa si te sientes bonita, si usas brasier, si te depilas o no, si te sacas las cejas o no, si te maquillas o no. Todas estas cosas no afectan a la estructura del patriarcado. No puedes ser transgresor con ese tipo de cosas. El poder femenino viene de la colectivización y de la comunidad. De ahí viene nuestro poder contra la estructura de opresión. Y lo hemos visto a través de los siglos miles de veces con el movimiento. El feminismo nace
nace precisamente en el momento en el que las mujeres se dan cuenta de que su lucha es colectiva y global. Antes de eso no existía el feminismo porque no existía esta conciencia de que las mujeres éramos fuertes en comunidad y de que teníamos que luchar por todas. Obviamente el movimiento ha ido pasando por muchas etapas, primero incluía solamente a las mujeres privilegiadas y poco a poco fuimos incluyendo realmente a todas las mujeres. Pero eso, yo les diría, el empoderamiento no existe, lo que existe es el poder colectivo de las mujeres, y colectivícenlo, pues, y sean parte no forzosamente ni siquiera se trata de ir a marchas, sino de ser partícipe del poder femenino, de actuar entre nosotras, las acompañaciones, o sea, las personas que hacen de acompañante, por ejemplo, en cuanto a aborto se refiere, las personas que están en redes de ayuda a personas que están en la prostitución o de trata, todas estas cosas son acciones que podemos hacer entre nosotras para tratar de romper con el sistema. Pero pues individualmente, pues al patriarcado le da igual si haces yoga o no, si te maquillas o no, o sea, eso no hace nada. Y acá dice, Andrea, mencionaste que el feminismo es separatista, pero también mencionas que toman en cuenta la teoría de Marx. Entonces, ¿cómo el feminismo rojo ve al hombre dentro de su movimiento? ¿Pueden opinar acerca de los temas que nos acontecen? No es que el separatismo tiene muchas, vuelvo a lo mismo, el mundo no es blanco y negro, no es aquí o acá, ¿no? El separatismo no significa siempre la exclusión, eso ya sería entrar dentro de la rama del feminismo radical, y hablar, por ejemplo, del lesbofeminismo, que es como el extremo del separatismo. El feminismo rojo es, yo creo, de hecho, de las ramas menos separatistas que hay, pero es separatista en el sentido de que la lucha de las mujeres es de las mujeres para las mujeres. Pero en ningún momento el feminismo marxista, busca la separación de las mujeres de los hombres, o sea que sí busca, por ejemplo, el feminismo radical, en ciertas partes del feminismo radical. Y el separatismo no significa forzosamente dejar, esto ya sería hablar del lesbofeminismo, ¿no? El lesbofeminismo pues es el apartado de las mujeres en todos los sentidos de los hombres, no consumir de los hombres, no leer hombres, no ver hombres, no convivir con hombres, no trabajar con hombres. El feminismo marxista, pues precisamente por su marxismo, está en contra de todo eso. No podemos romper la sociedad, al contrario, lo que necesitamos es unirla, pero no podemos ignorar todos los matices que existen dentro de esta sociedad, y no podemos ignorar que a los hombres, a la gran mayoría de ellos, les es muy difícil comprender las condiciones de las mujeres y la vida de las mujeres, igual que a los blancos les es difícil entender la vida y las circunstancias de una persona racializada. Aplica de la misma manera. Entonces, podemos ver a muchas feministas marxistas que luchan desde un punto de vista marxista con mujeres, o sea, y es separatista en el sentido en el que cuando hablamos de mujeres y estamos luchando de mujeres y del patriarcado y de cómo el capitalismo y el patriarcado están unidos, nuestra lucha es separatista. Pero sí sigue habiendo una lucha colectiva y comunitaria de toda la clase obrera contra el sistema opresor de la clase alta, contra el capitalismo. Eso, por eso, de hecho, si se ponen a leer un poco de filosofía del siglo XX y del siglo XIX más bien, los pocos intelectuales del siglo XIX que hablaron de las condiciones de las mujeres fueron los comunistas y los socialistas. Nada más, ¿no? Si buscas en la filosofía del siglo XIX, nadie más habló de la condición de la mujer más que los rojos, más que Marx, que Engels, que Sartre, que todos estos filósofos que, pues, al hablar de igualdad, es inevitable darse cuenta de que, aunque si lees el manifiesto te vas a dar cuenta que lo que habla Marx de la prostitución es así, ¿no? Es una tontería a comparación de todo lo demás que dice, pero está ahí, ¿no? La presencia femenina está ahí, y la presencia estuvo ahí en las revoluciones rojas, y creo que pues perder de vista todas estas perder de vista todo el trabajo del marxismo hacia la mujer y de todas las feministas rojas, porque, por ejemplo, el libro que les recomendé de Calibán y la bruja, bueno, y de todas, en verdad,
es una expansión del trabajo de los hombres. Y de hecho pueden leerlo en el ensayo que les recomendé de marxismo y feminismo, matrimonio infeliz. Es una crítica precisamente a esto, a que hay un olvido de la condición de la mujer en la teoría marxista y de que no se ha reconocido que son luchas diferentes y que tiene que haber un separatismo hasta cierto punto porque los hombres siempre son machistas, porque vivimos en un sistema patriarcal, es parte de, es como, ¿por qué somos egoístas? Pues porque nos criaron en un sistema competitivo, el que estás hecha o el que tienes para mí. Por eso es que tenemos esta idea de que el egoísmo es parte de nuestra condición humana y por eso es que muchos hombres tienen esta idea de que las mujeres son subordinadas porque es parte de la condición humana, cuando en realidad esa condición humana ya no existe desde que la sociedad se formó como una civilización. Los humanos nos alejamos de la naturaleza por completo, ya no estamos determinados de la misma manera que los animales por nuestra naturaleza. Eso. Yo les diría, lean muchos hombres, porque hay muchos hombres que sí han aportado grandes conocimientos a la humanidad, y en el marxismo es inevitable tenerlos que leer, porque pues fueron un pilar muy grande, sobre todo al principio del desarrollo teórico. Ya después hay muchas otras mujeres que han hecho mucho más teoría. Ok, perfecto. Y aquí hay una pregunta que creo que la tenía y no te la pregunté hace rato. Si apoyo el capitalismo, ¿no puedo ser feminista? Si apoyo el capitalismo, no puedo ser feminista. Bueno, no es que no pueda, o sea, a mí no me gusta como este rollo, hay pocas cosas que yo digo, esto no es feminismo, ¿no? Hay muy pocas cosas que yo considero, esto sí de plano no puedes hacer esto y ser feminista, pero no es que no puedas, ¿no? Porque por supuesto que hay feministas, pues el feminismo liberal existe y el feminismo liberal es procapitalismo. El tema es que la deconstrucción, ¿no? Esta palabra, la deconstrucción, no es solamente, no debe ser solamente feminista, sino política en general. E incluso viéndola solo desde el punto de vista feminista, no por nada el feminismo radical también es anticapitalista, ¿no? Porque incluye dentro de su deconstrucción el entendimiento de que las mujeres de que no puedes estar apoyando un sistema que explota a mujeres, aunque no las explote de la misma manera que tenemos como la explotación sexual, por ejemplo, dentro de la prostitución. Si tu feminismo es precisamente volverte CEO de una empresa y tener a una mujer en tu casa que te limpie la casa y que te cuide a los niños, pues eso es explotación también, ¿no? Y esas son cosas que a veces son difíciles para las personas escuchar, igual que con lo del no comer carne y esas cosas, son cosas que son todavía más difíciles de deconstruir y de entender, y no es que pues no haya que hacerlas o que no haya que contratar a una persona que te limpie la casa, pero tenemos que entender por qué está mal en la sociedad en la que vivimos, por qué hay que crear una sociedad en la que eso no sea necesario. Entonces, desde mi punto de vista, yo te diría, pues no es que no pueda, sino que no debería ser feminista y procapitalismo, porque el capitalismo explota a las mujeres de una manera muy fuerte, no solamente desde el punto de vista patriarcal, sino desde el punto de vista de la obrera, ¿no? La obrera sufre cosas que el obrero no sufre, la obrera trabaja doble, la obrera hace trabajo gratuito en su casa, todo el trabajo doméstico, eso está también súper estudiado aquí en México, si no me equivoco, las mujeres hacen 40 días de trabajo doméstico al año y los hombres hacen 15 o 16, y eso implica que las mujeres trabajan sus jornadas completas y además tienen que llegar a su casa a hacer todo este trabajo doméstico de limpieza, de hacer la comida, de cuidar a los niños, y el análisis anticapitalista pues es esta deconstrucción, de entender, bueno, cómo el sistema económico y político afecta a las mujeres, no solamente por encimita, sino todo su sistema de vida y cómo está construida la sociedad. Ok, ya para cerrar ya esta pregunta, ¿cuál es el mensaje que da en los hombres las industrias como la pornografía o la prostitución? Y si eso tiene relación con el alquiler de vientres. Y te manda que te adora. Yo también. Bueno, la pornografía...
pues la pornografía, sobre todo la que hemos visto más en las últimas décadas que se ha estado generando, es un poco la fetichización y la erotización de la subordinación de la mujer, ¿no? Sobre todo últimamente, porque pues tengamos en cuenta que el cine y toda la posibilidad de grabar no ha existido siempre, entonces también podemos ver un desarrollo en lo que se ha hecho en material pornográfico desde el siglo pasado hasta ahorita, y podemos ver la radicalización de la violencia que se muestra en la pornografía, y en mi opinión ese es el problema de la pornografía, que muchas personas, bueno, mezclado con el hecho de que no tenemos una educación sexual amplia y correcta, ni en casa ni en la escuela, la pornografía le sirve a muchos niños y niñas como educación, como la manera en la que se aprenden cómo funcionan las relaciones sexuales entre las personas. Y ese es el problema, que cada vez estamos viendo más violencia hacia las mujeres en la pornografía, además de que han habido muchísimos casos de mujeres que han salido de la industria y han hablado de la explotación y de la violación grabada, ¿no? Y de cómo pues, no te das cuenta, ¿no? Cuando están fetichizando y erotizando la violencia, tú no puedes como audiencia darte cuenta de cuando es real y cuando no lo es. Además de que pues existe también un poco el mismo análisis que con la prostitución de la oferta y la demanda, ¿no? Hay mucha más demanda que oferta, entonces es inevitable cuando sucede eso que existan cosas como la trata, por ejemplo. Por eso existe la trata, porque hay mucha más demanda de lo que hay oferta, de lo que hay mujeres que están dispuestas por decisión propia de prostituirse o de ser actrices porno. Entonces, por eso es que existen estos trabajos, estas organizaciones criminales que esclavizan a las mujeres, y es inevitable que existan. Mientras exista la prostitución y exista la pornografía, va a existir esa explotación de las mujeres, porque hay mujeres que estén de acuerdo o que quieran hacer el proyecto de vida. Entonces, ese es el problema de la pornografía, y además pueden ver ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como de personas diciendo, pues, Ted Bundy, un montón de criminales que han sido feminicidas en serie, hablando de cómo la pornografía los afectó psicológicamente. También, pues, el hecho de que existan grupos que exista la adicción, ¿no? También implica que, pues, es un material peligroso para la sociedad, porque pues, no, y así. Pues perfecto, muchas gracias, Enia. Perfecto, muchas gracias, Enia, por acompañarnos. Y pues me gustaría pedirles a todas que podemos tener una foto. Bueno, va a ser una captura de pantalla. Así si se pueden, yo la voy a contar. Las que puedan activar su cámara está bien, y pues las que no, pues no hay problema. No hay ningún problema. La voy a tomar ahorita. Y me espero, creo que están activando sus cámaras. Perfecto. La voy a tomar. Okay. La voy a tomar. Somos 4 páginas. No sé si todas tengan activadas, si todas están activando sus cámaras. Qué linda. Voy a tomar foto. Va la primera. 1, 2, 3. Y va la segunda. Y va la segunda, que es la segunda página. 1, 2, 3. La tercera. Creo que en la tercera ya no hay cámaras. Está bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar. Muchas gracias, Enia. Y pues nos retiramos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a todas las que estuvieron. Gracias. Gracias. Chao, gracias.